Hola familia, en el video de hoy queremos compartirles el tour del exterior de nuestro Sprinter Mercedes-Benz, la diosa Ixchel. Somos una familia multicultural, mexicana, argentina, francesa. Viajamos viviendo de tiempo completo en nuestra van, la diosa Ixchel, con nuestros hijos mellizos, Marcus y Mila, y nuestra perrita, Yoko. Venimos de Riviera Maya, Quintana Roo, México, y nuestro primer gran destino es Alaska. En nuestros videos compartiremos todos los detalles de la conversión de nuestra van, la diosa Ixchel, cómo vivir de tiempo completo en la van siendo padres gemelares, aventuras, experiencias y muchas cosas más. Suscríbete y sé parte de los que forman nuestra familia aventurera. Dale like al video, deja tus comentarios y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video al canal. Bienvenida familia y aventureros. Hoy les vamos a contar en este video todo el tour exterior de nuestra van, la diosa Ixchel. Quédate hasta el final del video para ver todos los detalles, no te lo pierdas. Estas fueron las primeras imágenes que recibimos de nuestro Sprinter Mercedes-Benz 1416 CDI 4x4 versión larga techo alto. Tenemos nuestro sueño muy claro de lo que queríamos, pero venía el desafío de hacerlo realidad. Y después de mucho esfuerzo lo logramos. Hoy les contaremos a detalle lo referente al exterior de nuestra diosa Ixchel. You're all I've got? That's not much. You're all I've got? That kinda sucks. I don't have a life. I don't have a clue. I don't have much. I've just got you. I've just got you. Hoy les vamos a contar de nuestra van. Es un Sprinter Mercedes modelo 416 CDI, 4x4, de carga, tamaño largo, techo alto. Y fue un pedido especial que hicimos a Mercedes-Benz en el 2019. Por lo que sabemos hasta ahora es una de las únicas con estas características que llegó a México en 2020 debido a todo el tema de la pandemia. Se retrasó un poco más de lo previsto, tenía que haber llegado para marzo, realmente llegó el día del cumpleaños de los bebicos a México, al puerto de Veracruz, y de ahí todo el tiempo que se demoró en salir de la aduana hasta llegar al concesionario. Aparte de ser 4x4, CDI 416, es una camioneta larga, no extra larga, tiene 7.30 metros con todos los aditivos que le hicimos de longitud, tiene el techo alto, lo cual nos permite estar parados adentro de la camioneta, y tiene un peso con todas las cosas que tenemos nosotros, incluido nosotros, tanques llenos de agua gris y todo full, de 4.5 toneladas. Frente. Vamos a comenzar con algo muy esperado, que es el tour de la camioneta, de la van, de la diosa Ixchel. Al frente de la camioneta, lo primero que hicimos fue quitar la fascia y hacer toda una estructura para que pudiera entrar el winch. No queríamos hacer un bumper frontal que sea muy llamativo y muy grande, entonces lo escondimos todo amarrado contra el chasis, lo escondimos todo detrás de la fascia, que se ve, tiene su actitud con el winch, tiene muy buena posición, muy buena amarre. Sin embargo, no se ve tan agresivo hacia el exterior. Al lado del winch pusimos los grilletes. Estos grilletes están conectados en unas barras que van al mismo soporte que tiene el winch, que está conectado directamente al chasis. Esto es en el caso de que necesitemos jalar a alguien o que nos necesiten jalar a nosotros, o que necesitemos hacer un loop con el mismo winch para poder jalarnos. Los podemos utilizar porque están conectados directamente al chasis del vehículo.
Adicional a las luces de fábrica, agregamos una barra LED en la parte superior y 2 luces de niebla. Otro punto que hicimos en la parte de adelante fue agregar estas 2 luces que son antiniebla, que nos sirven muchísimo en niebla, en lluvia, en nieve y en situaciones un poquito complicadas, inclusive de noche tenemos la apertura como para poder ver si viene algún animal o algo que esté cercano a eso. Adicional, también se le puso una cámara que es parte de las 4 cámaras que tenemos para tener una visión de bird view de la camioneta. Hay 2, una en el frente, 2 en los laterales y una en la parte de atrás. En la parte delantera, otro adicional que hicimos fue el de instalar esta barra de LED. Esto nos permitió en lugares de oscuridad, de terracería, cuando estamos de noche, prendemos la barra y parece que fuera de día. Es increíble para el tema de seguridad, para ver los pozos, piedras, ramas y cualquier otra cosa que esté alrededor. En la canastilla que tenemos arriba, solamente la utilizamos para hacer el cableado, para soportar el toldo y para soportar todas las luces que tenemos. Sobre el techo tenemos un ventilador, tenemos un aire acondicionado y tenemos 4 paneles solares de 100 watts cada uno y hasta el final un espacio para poder poner carga. Por el momento lo estamos utilizando solamente para un tanque de diésel adicional y para nuestros tracks en caso de que nos quedemos atorados en algún lado. Es de muy fácil acceso. Tenemos una escalera que la guardamos dentro de la caja. Es una escalera retráctil. Preferimos no dejar una escalera instalada para no tener todo el espacio de la escalera que esté instalado todo el tiempo. La verdad, la cantidad de veces que utilizamos la escalera son muy pocas, entonces preferimos no tener una escalera instalada que es de fácil acceso para cualquier persona o si dejamos la camioneta estacionada en alguna ciudad, y por eso es que tenemos la escalera que es retráctil. Lateral izquierdo. Bueno, lateral. En este lateral del lado del conductor, el lateral izquierdo de la camioneta, tenemos varias modificaciones que hicimos. La primera es, la camioneta originalmente venía solamente con esta luz para laterales. Le agregamos una luz en el espejo, como traen algunos otros modelos, y pues lo conectamos al mismo sistema, entonces tenemos doble iluminación para los laterales. Otro punto importante es la cámara, que es parte de las 4 cámaras que tenemos en el sistema, que nos permiten tener una visión de bird view y poder ver hacia los laterales, hacia el frente, hacia atrás, como si tuviéramos una vista desde arriba de la camioneta. Aquí, en este lateral, lo que hicimos fue agregarle un estribo bastante fuerte, bien sólido, que nos permite ayudar a la subida, ya que esta camioneta, al ser 4x4, es más alta que las camionetas normales. De los cortes más importantes que tuvimos que hacer y que nos dolió un poquito fue este gran corte, que es para el calentador de agua. Este calentador de agua funciona con gas y eléctrico. Está un poquito sucio, con tierra de todos los caminos que estuvimos haciendo. Y está en un lugar que nos permite un fácil acceso. En caso de que lo necesitemos cambiar, lo retiramos de aquí o lo podemos volver a poner, ya sea para reparación o para cualquier ajuste o corrección que se tenga que hacer en el calentador. Hasta ahora ha funcionado perfecto. En este calentador, en la tapa, el detalle que le hicimos fue de pintar esta parte de negro con un color que sea similar a la moldura que viene original de la camioneta, para que no se vea el corte tan grande y que la vista de afuera se vea un poquito más pequeño y no tan invasivo en la forma de la camioneta. Otro de los cortes importantes que tuvimos que hacer fue el del cassette. Aquí adentro está el WC. Todo lo que son aguas negras van hacia el cassette y el cassette nos dura más o menos 4 o 5 días y lo tenemos que sacar de aquí esta tapa y vaciarlo en una estación, un dump station, en un lugar que esté preparado para poder vaciar los residuos de aguas negras. Otro de los cortes importantes que tuvimos que hacer fue estas ventanas
que nos permiten tener ventilación por ambos lados, una ventilación cruzada en la zona de la recámara. Nos permiten también tener mosquiteros adentro y nos permiten tener iluminación en la zona de la recámara. Estas ventanas las compramos en RV Components. Las hicimos enviar a México y allá en México las instalamos. Así que estos 3 cortes fueron súper importantes. Teníamos que tener todo el layout muy bien configurado y todo para que todo coincida. Antes de poder armar la camioneta al interior tuvimos que hacer los cortes estos. Estos fueron los más críticos en el armado de la camioneta. Otra cosa que modificamos, que pueden ver aquí en el parte lateral, son las llantas. Pusimos rines Black Rhino, que son unos rines especiales. Estamos muy contentos con estos rines. Y cambiamos las llantas por unas llantas Yokoyama con un poquito más de tamaño. Estas son unas llantas 265 70 R17 121 y es una radial tubeless M+S, lo que nos permite estar en diferentes terrenos. Estas llantas tienen un componente hecho con la cáscara de la naranja que no hace que suenen en el pavimento, a pesar de un dibujo que es bastante interesante, que nos ha servido muchísimo en barro, en agua, en nieve y en situaciones en arena y en diferentes situaciones. Entonces, esta es una modificación que hicimos. No quisimos seguir en un tamaño más grande porque por un lado nos iba a empezar a afectar en la apertura que tiene la camioneta, y por otro lado, como pueden ver aquí, está muy justo al momento de doblar la rueda, es como su máximo. Pero por otro lado, esta llanta la podemos encontrar en casi cualquier lugar porque es una medida relativamente estándar. Entonces esa fue la razón de que elegimos este tamaño y esta llanta. Estamos muy contentos con Yokoyama. Y la verdad la recomendamos muchísimo. Esta es la Geolander XAT, es un nuevo modelo que sacaron ellos y la verdad hasta ahora han funcionado de una forma increíble. Sobre la canastilla principal tenemos 2 luces laterales. Estas luces nos permiten llegar a un campamento o a un lugar que no conocemos en la noche, prender las luces y poder tener todo alrededor nuestra visión como si fuera de día, por si tenemos que hacer algún trabajo, alguna modificación alrededor de la camioneta. La verdad que estamos muy contentos con estas luces. Estas luces están conectadas a las 2 baterías que incluye la camioneta. Tiene 2 baterías, viene con 2 baterías principales. Y como son luces que no estamos utilizando todo el tiempo, preferimos conectarlas a las baterías de la camioneta. Como ya le comentamos, nuestra camioneta pesa 4.5 toneladas con todo lo que tenemos arriba, incluido nosotros, y los tanques llenos al máximo. Cuando terminamos de hacer la camioneta, vimos que la camioneta estaba un poquito inclinada hacia abajo, lo cual es normal, ya sabíamos que iba a pasar, pero no lo habíamos podido calcular porque no teníamos el peso exacto de todos los materiales y todo lo que pusimos dentro de la camioneta. Entonces, tuvimos que hacer una modificación en la suspensión trasera para equilibrar la altura de la camioneta. Le agregamos una barra más en la suspensión. Le modificamos los amortiguadores originales por unos amortiguadores con coilover, que esto es algo que lo hicieron especialistas en este tipo de suspensión para esta camioneta. Y modificamos la barra estabilizadora por una barra estabilizadora mucho más ancha. No fue fácil el cambio, tuvimos que ir varias veces al taller, tuvimos que hacerle varias modificaciones hasta que quedó al 100%. En otro de los videos les vamos a ir mostrando todos los cambios y todas las situaciones que tuvimos con el tema de la modificación de la suspensión trasera. Muchos se preguntarán por qué no le pusimos bolsas de aire. Pues tal vez hubiese sido una opción mucho más rápida, pero creo que a largo plazo no era la opción que iba a durar más. Esta opción estamos muy contentos. La verdad la camioneta se comporta con una suspensión increíble en terrenos de montaña, terrenos con pozos, bien cargada. Está funcionando y manejándose de una forma increíble. No ha perdido tampoco la altura y la verdad está súper bien.
Parte trasera. En la parte trasera de la camioneta tuvimos que hacer la modificación de poner nuestra rueda de refacción aquí arriba con un soporte que va a las mismas bisagras de la puerta de la camioneta. La verdad que hasta ahora ha funcionado súper bien, no hemos tenido problemas con este soporte que inventamos nosotros. La rueda la pusimos aquí porque tomamos el espacio que originalmente la rueda viene bajo la camioneta. En ese espacio pusimos 2 tanques, tener agua fresca, potable, que utilizamos para bañarnos, para lavar los platos, para todo lo que se necesita en el uso de la camioneta. Continuando en la parte de atrás tenemos esta caja que nos ha servido muchísimo para guardar el hacha, la pala, la escalera, pintura y todas las cosas que no pueden ir dentro de la camioneta, ya que el garage está justo abajo de nuestra cama. Entonces hemos guardado basura, hemos guardado leña y carbón y un montón de cosas. La verdad, esta caja nos ha servido muchísimo para todas las actividades. Continuando con las modificaciones que hicimos en la parte trasera, es muy importante los soportes estos, que mucha gente nos pregunta cómo los hicimos y dónde están. Están tomados directamente sobre la cerradura de la bisagra de las puertas de la camioneta. Estos soportes están tomados sobre las bisagras. La verdad que funcionan muy bien, se abren junto con la puerta. Eso nos permite poder acceder fácilmente a la camioneta. Otra modificación que hicimos en la parte de atrás, que es debajo del estribo que pusimos atrás, que este es un estribo, un escalón que pusimos especial. Tenemos la conexión de electricidad. Esto es para conectarnos a los 110 volts como una fuente alterna. Cuando estamos en un lugar que tenemos conexión de 110 volts, tenemos el jalón que nos permite agregar cualquier tipo de soporte. La cámara trasera que está aquí, la pusimos aquí abajo, fue la mejor opción que tuvimos. ¿La toma? ¿La estás viendo? ¿Ya viste la toma, Marcos? Esa es la toma de agua que tiene una válvula check, que cuando estamos conectados a algún lugar en donde tenemos agua, no utilizamos el agua del tanque ni utilizamos la bomba. Directamente desde aquí se alimenta todo el circuito de la camioneta. Adicional le pusimos esta luz que permite mayor visibilidad, ya que para los vehículos que están muy cercanos a la camioneta en la parte trasera, la caja y la rueda puede tapar un poquito la visibilidad de nuestras luces. Entonces esto replica el freno, la luz de posición y la luz de marcha atrás de una forma bastante importante, y todo el mundo la puede ver y bueno, obviamente nos protege hacia todos. Como en los diferentes lados de la camioneta tenemos estas luces exteriores que nos han servido muchísimo para trabajar en cualquier cosa que necesitemos de la camioneta, cargar agua, hacer modificaciones, sacar cosas del garage, o cuando acampamos en algún lugar para poder, que es de noche, para poder ver qué hay alrededor nuestro. Lateral derecho. Del lado derecho de la camioneta, el lado del acompañante, de modificaciones, como habíamos comentado en el lado izquierdo, tenemos la luz adicional del espejo, la cámara para el Bird View, y que aparte nos permite tener un control de seguridad. Esta cámara está conectada a un dispositivo que cuando hay un movimiento en la camioneta o cuando la camioneta está funcionando, o si hacemos así, tiene un sensor que se activa todas las cámaras y van grabando. Eso es para saber qué pasó en el caso de que haya un choque o algo y la camioneta esté estacionada y esté sola. Como decíamos, la luz adicional, las llantas con los rines que modificamos. Luego de este lado tenemos las luces exteriores que también nos sirven muchísimo para trabajar alrededor de un lugar que llegamos, que está de noche, o hay un espacio que queremos ver cómo está cuando llegamos. El toldo, que lo vamos a mostrar también, el toldo cuando lo abrimos. Debajo del toldo tenemos una luz LED que nos permite tener una iluminación más agradable, más hogareña.
Esa iluminación está conectada, la de abajo de la luz del toldo, está conectada a las baterías auxiliares que tenemos. Eso es para no utilizar las baterías principales de la camioneta. Y como lo habíamos comentado antes, la ventana de RV Components que ya habíamos instalado y que les había comentado del otro lado. Realmente el único corte importante que tenemos de este lado es el de la ventana. La ventana lateral, como la del otro lado, son las que vinieron con la camioneta, nuestro pedido especial. La otra modificación que realizamos de este lado fue agregarle este estribo. Detrás del estribo está la toma de aire y el escape de nuestro heater, que funciona con el diésel de la misma camioneta. Luego aquí abajo tenemos un tanque de agua gris que está de abajo también, y el tanque de agua gris para todo lo que es la parte de la cocina. Y esas son todas las modificaciones que tenemos sobre el lado derecho en la parte exterior. El tanque de agua potable. Como dijimos, ese tanque tiene aproximadamente 200 litros. Son dos tanques que están unidos con el otro y tienen una protección térmica para evitar que se congelen o para evitar diferencia de temperatura importante. Hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Muy pronto vamos a estar en la nieve y vamos a ver cómo funciona en temperaturas bajo cero. Esa misma protección la tenemos para los tanques de agua gris que están a los costados. Otro punto importante, los tanques de agua gris, tenemos dos válvulas que están controladas electrónicamente y desde el interior nosotros las podemos activar para que se abran y se vacíen, o las podemos cerrar para... En todas las ventanas laterales tenemos un vidrio un poquito polarizado para reducir la cantidad de sol que ingresa al vehículo, y en el parabrisas tenemos una capa de cerámica en el lado interior. Esta capa de cerámica hace que reduzca la cantidad de temperatura con respecto al exterior. Baja en casi un 80-90% la temperatura del exterior, principalmente en estos parabrisas que son tan grandes. Realmente vemos una gran diferencia en el día a día y es muy bueno y muy recomendado que ustedes lo pongan. Techo. En el techo de la van contamos con 4 paneles solares de 100 watts cada uno, sumando una capacidad de carga de energía solar de 400 watts. También tenemos 2 cortes importantes, que al igual que los cortes laterales, los hicimos una vez que tuvimos confirmado al 100% el layout de toda la camioneta. El primer corte instalamos un ventilador Fan Fantastic de Dometic. Y en el segundo corte, un aire acondicionado RTX 2000 de Dometic, que se caracteriza por el excelente consumo energético. La canastilla que recorre todo el techo sirve de soporte a las luces que cubren los 360 grados de la camioneta, lugar para el cableado de las luces y soporte del toldo. En la parte trasera de la canastilla tenemos una zona de carga, que en este momento lo utilizamos para el tanque de diésel extra y los tracks que usamos en caso de quedar atascados. Llegó el momento de despedirnos, familia, no sin antes dejarles esta toma 360 de la diosa en todo su esplendor. Gócenla y les recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo video, así que recuerden suscribirse, darle clic a la campanita y dejar sus comentarios, que los leemos con mucho amor. Hasta la próxima semana y que siga la aventura. You're all I've got? That's not much. You're all I've got? That kinda sucks. I don't have a life. I don't have a